quiebra obviamente son ineficaces de pleno derecho. Ni siquiera hace falta eventualmente probar la mala fe del tercero, ¿sí? Son ineficaces de pleno luego de la sentencia de quiebra cuando ya está desapoderado, ¿sí? Esto se corresponde con el artículo 109, ¿sí? Que hace referencia a los actos realizados por el quebrado en infracción al desapoderamiento. También la sentencia de quiebra tiene la orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico, ¿sí? Este es un efecto personal de la quiebra. Se corresponde también con lo previsto en el artículo 114, que establece que toda la correspondencia y las comunicaciones dirigidas al quebrado se tienen que entregar al síndico, quien las debe abrir en presencia del quebrado o del juez en su caso, y la que sea de carácter personal hay que devolvérsela, ¿sí? La demás va a quedar incautada, ¿sí? A su vez, por el inciso 7 del artículo 88, se intima al fallido y a los administradores para que constituyan domicilio en el lugar de tramitación del proceso, bajo procedimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado, ¿sí? En definitiva, esta norma se refiere al domicilio procesal, en la cual van a ser válidas todas las notificaciones que se practiquen a partir de la declaración de la quiebra, ¿sí? El que se constituye en el principal, sabemos que sirve o es el que también se utiliza para los incidentes, y subsiste obviamente hasta que se constituya otro nuevo. O sea, aplicamos todas las normas del domicilio procesal. A su vez, la sentencia de quiebra debe contener la orden de efectuar las comunicaciones necesarias para asegurar el deber de residencia, ¿sí? El cumplimiento del artículo 103. ¿Qué establece el artículo 103? ¿Y qué diferencia hay entre esta norma y la similar prevista al respecto con el concurso? Bien, se me fue. Que en la quiebra, hasta la presentación del informe general, el fallido no puede ausentarse del país sin autorización judicial. Y habíamos visto que en el concurso preventivo podía ausentarse sin autorización, solo comunicándolo si era por menos de 40 días, si mal no recuerdo. Exacto. Superando ese plazo es con autorización judicial. Exacto. En cambio, la quiebra, hasta que se presente el informe general, hay que pedir autorización en todos los casos, ¿sí? En cada caso en particular, que el quebrado se quiera ausentar, si aún no se presentó el informe general, debe pedir autorización judicial, ¿sí? Concedida en cada caso, dice la ley. No es que se pide una autorización genérica y se va cuando quiere, ¿no? Cada vez que quiera salir tiene que pedir autorización. Es hasta la presentación del informe general, porque se supone que hasta ese momento la colaboración del quebrado va a ser más activa, ¿sí? El síndico cuando presenta el informe general, en definitiva, implica una síntesis de todas las investigaciones que realiza en relación al patrimonio del deudor. Y para eso el deudor tiene que cumplir con su deber de colaboración. Declarada la quiebra, uno de los efectos personales que recaen sobre el quebrado es el deber de cooperación. El quebrado y sus administradores deben prestar al juez y al síndico toda la colaboración que estos les requieran a los efectos de esclarecer cualquier circunstancia que sea atinente a su situación patrimonial. Y es precisamente por esto que se restringe la libertad ambulatoria. Y por eso, cuando se declara la quiebra, el juez ordena en la sentencia de quiebra hacer las comunicaciones necesarias, ¿sí?, a los organismos que se encargan de velar
por el tránsito y control fronterizo de las personas de la declaración de la quiebra. ¿Sí? Si el quebrado quiere salir del país, ¿sí? Cuando supongas en migraciones chequea sus datos, ahí va a surgir esta comunicación que había sido cursada por el juez de la quiebra, y ante eso, él, para poder hacer efectivo su egreso, tiene que presentar la autorización judicial, ¿sí? Si no, no lo van a dejar salir. Bien, la sentencia de quiebra decimos que es directamente ejecutiva porque tiene la orden de venta de todos los bienes del deudor y la designación de quién van a ser las enajenaciones, en su caso la designación de un funcionario para que realice el inventario de los bienes, ¿sí? La designación de una audiencia para el sorteo del síndico, salvo que se trate de un caso de quiebra indirecta en la cual va a seguir entendiendo al mismo síndico, ¿sí? ¿Cómo se da a conocer la sentencia de quiebra? Por edictos. ¿Quién está a cargo de la publicación? Profe, perdón, tengo una duda igual respecto al otro artículo. Sí. Se me pasó, que habíamos dicho entonces que no puede recibir pagos tampoco. No. Mi pregunta es, ¿no puede recibirlo tampoco el síndico? Sí, el síndico es el que lo sabe. Listo, tenía esa duda. Aquellos que tengan alguna deuda con el quebrado y quieran cumplirla, se lo tienen que pagar al síndico. El síndico les otorgará el recibo, ¿sí? Que él es el que está a cargo de la administración, ¿sí? Listo, gracias. ¿A cargo de quién está la publicación de edictos? El secretario del juzgado. Secretario del juzgado. ¿Y en el concurso? No, del concursado, digamos, el sujeto concursado. Sí, exacto. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Acá está a cargo del secretario del juzgado. ¿Sí? El deudor está desapoderado. Obviamente no se le va a poner a cargo de la publicación edictal. En los edictos sí, porque de última, si el concursado no acredita, no justifica la publicación de edictos como establece la ley concursal, se lo tiene por desistido con las consecuencias que eso eventualmente tiene. ¿Sí? Dentro de las 24 horas, dice la ley concursal, de dictada la sentencia de quiebra, el secretario debe dar a conocer la misma a través de la publicación de edictos. Eventualmente quizás este plazo no se pueda cumplir en todos los casos, sobre todo cuando se trata de una quiebra directa, porque primero tiene que aceptar el cargo el síndico. Porque obviamente hace al contenido de los edictos indicar quién es el síndico. Y no creo que haya aceptado el cargo tan rápido, ¿sí? Entonces, no siempre se puede cumplir este plazo legal, ¿sí? Bueno, igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la que el quebrado tenga establecimientos, en la que se domicilie eventualmente un socio con responsabilidad ilimitada, ¿sí? Y esa publicación se hace sin tener que pagar en forma previa, sin perjuicio de que obviamente se van a asignar los fondos cuando hubiesen, ¿sí? Si eventualmente ingresan fondos a la quiebra, se puede destinar eso para el pago de este gasto del concurso. Pero en principio, supongamos el diario El Día no se puede negar a hacer la publicación si antes no le pagan. Porque la ley concursal prevé que estas publicaciones se hacen sin pago previo, sin perjuicio de que luego, cuando haya fondos, se los va a pagar porque es un gasto del concurso. Esto que les digo está previsto no solo en este artículo de la ley concursal, sino también en el 276. Esperen que voy a chequear el número. No, artículo 273, perdón, inciso 8. Todas las transcripciones y anotaciones registrales y de otro carácter que resulten imprescindibles para la protección de la integridad del patrimonio deben ser efectuadas sin necesidad del previo pago de aranceles y tasas. ¿Sí? Entonces, si mando a inscribir la inhibición general de bienes del quebrado, no hay que pagar en forma previa, ¿sí? Se hacen sin previo pago. Lo mismo con la publicación edictal, ¿sí? La notificación al deudor
si es una quiebra directa necesaria, el mismo queda notificado en el acto de incautación de sus bienes, o en su defecto, desde la última publicación de edictos. Si es una quiebra directa voluntaria, es decir, a pedida del propio deudor, el mismo se notifica el primer día de nota. ¿Sí? Y obviamente todos los acreedores que forman parte de la colectividad se notifican a través de la publicación de edictos. ¿Sí? O sea, nadie puede alegar el desconocimiento de la quiebra, porque precisamente se han publicado los edictos y esto supone, sin admitir prueba en contrario, que todos se encuentran notificados. ¿Sí? Conversión de la quiebra, ¿lo vimos ya? No. ¿No? La conversión de la quiebra es un instituto que le permite a un deudor, a quien se le ha declarado la quiebra, de solicitar que el trámite de ese proceso se transforme en un concurso preventivo, ¿sí? Es decir, se convierte la quiebra decretada en un concurso preventivo, ¿sí? Entonces vemos que está previsto cuando la quiebra ya se declaró. Entonces, ante un pedido de quiebra, un deudor se podía concursar. Si no lo hace y eventualmente se le decreta la quiebra, igualmente le queda otra posibilidad, ¿sí? Otra posibilidad preventiva que está dada por el Instituto de la Conversión. ¿Sí? Hay un plazo legal. No es que en cualquier etapa de la quiebra, en cualquier momento se puede pedir la conversión, sino que hay un límite temporal, que son 10 días contados a partir de la última publicación de edictos de la sentencia de quiebra. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están legitimados para solicitarlo? Concursado. O sea, ¿los acreedores del quebrado podrían pedir la conversión de la quiebra en concurso? Los acreedores quirografarios, que son los que cobran últimos a prorrata, ¿podrían pedir la conversión de la quiebra en concurso? No. ¿Por qué no? Yo creo que sí, porque en realidad sería más favorable. Sí, pero fíjense, acá estamos hablando de conversión de la quiebra. La conversión de la quiebra tiene por finalidad que ese juicio de quiebra se convierta, se transforme en un juicio de concurso preventivo. Si se hace lugar a la conversión de la quiebra, se deja sin efecto la sentencia de quiebra, no hay más quiebra, y a partir de ese momento pasa a existir, se pasa a decretar la apertura de un concurso preventivo. Está bien, la quiebra puede ser decretada a pedido de acreedor, eso es una cosa, pero nosotros estamos hablando de la conversión de esa quiebra en un concurso. Si se hace lugar a este pedido, la sentencia de quiebra se deja sin efecto y se dicta la apertura de un concurso preventivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿quién estará legitimado para pedir la conversión? ¿Los acreedores están legitimados para pedir la conversión de la quiebra en concurso? No, el artículo solo faculta al deudor. Habla siempre el deudor. Bien, ¿y por qué Bueno, será así? Pero a los ¿Por socios qué? que se les pueda extender la quiebra, ¿no? Los Ellos socios sí que pueden pedir su conversión, sí, pero yo les Ok. pregunté, ¿los acreedores del quebrado
¿pueden pedir la conversión de la quiebra en concurso? Y un acreedor no podría forzar al concursado a negociar. Claro, es como una facultad del Claro, deudor. así como no tienen Exacto. permitido pedir el concurso de entrada. Claro, O sea, si nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el único legitimado para pedir el concurso preventivo es el deudor? Claro, sería contradictorio, digamos. Exacto, es lo mismo acá, porque en realidad estamos, o sea, cuando el quebrado pide su conversión en concurso, está pidiendo su concurso preventivo, ¿entienden? Entonces se aplican las mismas reglas. Los acreedores no están legitimados para pedir la conversión de la quiebra en concurso, solo el deudor. ¿Sí? Si es una sociedad cuyos socios tienen responsabilidad ilimitada, a quienes se les extendió la quiebra, ellos también pueden pedir la conversión, pero están pidiendo la conversión de su quiebra en concurso. Ellos son los deudores. ¿Sí? Obviamente los deudores comprendidos, obviamente tienen que tener la calidad prevista en el artículo 5, o sea, es obvio, tienen que tener la calidad de sujeto concursal. ¿Y hay algún tipo de limitación especial? O sea, cualquier quebrado dentro del plazo de 10 días de la última aplicación de edictos puede pedir la conversión de quiebra en concurso. No, si fue decretada por incumplimiento de acuerdo, no puede. Ujú. Había otro caso, creo. Por nulidad, o no obtención de las mayorías, o porque fracasó el salvataje, o sea, por cualquier otro caso de quiebra indirecta. No, el artículo es solamente incumplimiento. ¿Dice solo incumplimiento el artículo? No, también que se encuentre en el periodo de inhibición. Ah, claro, sí, aparte, O estando en trámite, dice. estando en trámite un concurso, sí. Estando en trámite. Entonces, si se trata del deudor cuya quiebra se decretó en forma indirecta, sea por la causal que sea, no procede la conversión. Si no, entramos en un círculo vicioso que no termina nunca. Lo mismo si está dentro del periodo de inhibición del artículo 59. ¿Sí? Si tenía un concurso preventivo anterior y no transcurrió un año de la declaración de su cumplimiento y se le decreta la quiebra, no puede pedir la conversión en concurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro del periodo de inhibición. ¿Sí? Tampoco podrían pedir la conversión de quiebra en concurso aquellos quebrados por extensión, sancionatoria, ¿sí? Que son los casos de extensión de la quiebra prevista en el artículo 161, no es el de los casos de los socios ilimitados, son los otros. Cuando se decreta la quiebra y esto tiene carácter sancionatorio, es decir, son los casos previstos en el artículo 161 de la ley concursal, tampoco está habilitada la conversión de la quiebra en concurso, ¿sí? Porque la extensión de la quiebra está prevista como una sanción, ¿sí? En cambio, si la conversión de la quiebra se pide por haberse decretado la quiebra por extensión del artículo 160 de la ley concursal, que es el de los casos de los socios con responsabilidad ilimitada, ellos sí pueden pedir la conversión. El deudor que pidió su propia quiebra, ¿puede pedir la conversión? O sea, se presentó el deudor y solicitó que se le declare su quiebra. Es un pedido de quiebra directa voluntaria.
¿Surge algo del artículo 90? Que es el que regula este instituto. No dice que no, me parece. No dice que no. Pueden haber cambiado las circunstancias del deudor como para que ahora no sienta que, digamos, que estén, digamos, tan complicado que no pueda hacer concurso. Puede haber ganado un premio, haber recibido una herencia o lo que sea. Entonces estarías por la posición de que sí se podría pedir la conversión. Fíjense que ya surgieron dos posiciones, que son de hecho las que se generaron con relación a este tema. Algunos consideraban que por la teoría de los actos propios, el deudor que pide su propia quiebra no puede luego presentarse y pedir la conversión, porque está Sí, pero yendo en contra de sí, los lo que actos dice. que él realizó, ¿sí? Y que es un acto jurídicamente válido y no puede ir en contra de lo que él ya hizo. Otros autores, ¿sí? Y también hay otra corriente judicial, consideran que la ley no tiene esta limitación en el artículo 90, no excluye a aquel deudor que pidió su propia quiebra de la legitimación para pedir la conversión, ¿sí? Y obviamente siempre por el principio de conservación de la empresa y demás, podría solicitarla, ¿sí? De hecho hay un plenario de la Cámara Nacional Comercial, que es el plenario Pujol, que eso lo tienen en todos los manuales, ¿sí? Que establece por mayoría, como doctrina judicial, la posibilidad del quebrado que pidió su propia quiebra de solicitar la conversión, ¿sí? Esto es por lo que yo les dije, ¿sí? No surge ni del texto legal ni en los antecedentes la prohibición para que el deudor que pidió su propia quiebra pida la conversión. Y obviamente que la ley 24.522 siempre tiende a reinsertar a la empresa, al quebrado en crisis, dando prioridad a la conservación de la fuente de trabajo, ¿sí? De la fuente de producción. Entonces siempre se trata de dar prevalencia a la solución preventiva más que a la liquidativa, ¿sí? Entonces, en virtud de estos argumentos, se otorga la posibilidad a aquel deudor que pidió su propia quiebra de pedir la conversión, siempre que obviamente lo haga dentro del plazo legal, ¿sí? Y que no esté en periodo de inhibición, y si una quiebra indirecta, eso es obvio, ¿sí? Bien. Los efectos del pedido de conversión lo tenemos en el artículo 91. Presentado el pedido de conversión, ya no se puede interponer contra eso incidente de reposición contra la sentencia de quiebra, o en su caso, sí, ya no se puede interponer incidente de reposición, ¿sí? Lo que el incidente de reposición, lo que se tiende a discutir es la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación de la quiebra. Y si se pide la conversión es incongruente, porque el deudor que pide su concurso está reconociendo que está en cesación de pagos y que es un sujeto concursal, ¿sí? Por eso dice el artículo 91. Bien. El pedido de conversión, sigue diciendo el 91, no impide el planteo de incompetencia. Entonces podría válidamente el quebrado plantear que el juez que le declaró la quiebra es incompetente para que lo remita al juez que él considera competente, y en su caso además que éste declare la conversión de la quiebra en concurso, ¿sí? Y obviamente, si se hace lugar al pedido de conversión, se deja sin efecto la sentencia de quiebra y se dicta la apertura del concurso preventivo, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos, los que no pueden pedir la conversión. ¿Alguna pregunta?
Bien. Los recursos contra la sentencia de quiebra, esto lo vimos en la clase pasada. Si es quiebra indirecta, ¿en qué caso se puede deducir válidamente apelación? Incumplimiento, nulidad y impugnación era. Bien. ¿Y en los demás casos? Son inapelables. Bien, son inapelables. Y después para la quiebra directa necesaria, esto ya lo vimos, reposición. ¿Sí? Fíjense en cátedras virtuales que tienen un trabajo práctico para hacer ahora, creo que es 5 o 10 minutos está bien, el límite es 15, pero si terminamos antes los vemos antes. Díganme a ver si lo pueden abrir. Y acá aparece. ¿Qué letra está diciendo? La F. Pero ahí se tiene que acreditar que tiene un crédito exigible, pero el juez se expide sobre la procedencia, sobre por cuánto procede ese crédito, por qué monto, si es quirografario, si es con privilegio general, privilegio especial, no. No. Tiene que verificar, ¿sí? No está eximido. Ah, mal ahí yo pensé que sí. La sentencia Claro, por de eso tiene que quiebra verificar no tiene por efecto el reconocimiento del crédito, ¿sí? Solo declara la quiebra del deudor, pero no tiene efectos con relación al reconocimiento de la legitimidad de existencia del crédito, ¿sí? Tiene la carga de verificar, ¿sí? O sea que el acreedor, La resolución de verificación se expide acerca de la procedencia de ese crédito, a cuánto asciende el monto y si tiene o no un privilegio. Por eso, Y esa no hay que eventualmente esa sentencia de verificación se puede recurrir por las vías que nosotros ya vimos cuando vimos verificación del concurso preventivo. Así que esto es falso, no está eximido de la carga de verificación. Si correspondía o no declarar la quiebra, pero no se expidió nunca el juez acerca de ese crédito, ¿sí? Si iba a ser reconocido, en su caso por qué monto y con qué privilegio. Así que esto es falso. o sea, el crédito del acreedor que inició la quiebra eventualmente podría llegar a ser inadmisible Sí, a la misma quiebra. sí. Podría ser declarado inadmisible o no presentarse a verificar. Cualquiera de las dos cosas. Exacto. Que se haga lugar a la sentencia de quiebra no significa que esto haga las veces de verificación, ¿sí? El recurso de apelación es inadmisible. ¿Vos qué pusiste, Ulises? Yo puse que es verdadera. Yo puse que era falsa, pero la aceptó. Yo no la marqué, claro, pero por el tema de que una cosa es que se acepte, pero... O sea, sí es bien. Una cosa es la admisibilidad y la otra es la procedencia. Son dos conceptos distintos. El recurso de apelación que sea admisible significa que esa resolución es susceptible de ser apelada. ¿Sí? Que está puesto en la ley concursal. Claro, después si la Cámara estima que es procedente o no recurso, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, acá dice que la sociedad quebrada dedujo apelación. ¿Ese recurso es admisible? No. No Yo creo que es no. admisible.
porque es quiebra directa necesaria, y contra la quiebra directa necesaria se puede interponer la reposición, no va a la apelación. Así que esto es verdadero, es inadmisible. ¿Sí? Bien. El acreedor en base a un mutuo por 800.000, suscrito el 2 de diciembre de 2016, vencimiento el 4 de mayo de 17, es postconcursal. Federico Coloto. Soy Cari, profe, donde está la compu. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué me dijiste? Ah, no, que soy Cari Cubilla. No, que estaba en la compu, por eso me sale. Ah, bien. Sí, no, Bien. soy Cari. Bien, decime. No recuerdo, pero ahora estoy viendo que creo que acá puse. Tengo la misma, ¿no? En la misma. Sí, la misma. Esta sería, ¿no? Claro, sí. No Voy un recuerdo. poquito más arriba del enunciado. No es postconcursal porque se pidió el 25. Ah, sí, es postconcursal. Es verdadera, porque el 25 de marzo del 2017 se pidió la quiebra directa. ¿Y lo demás que pusieron? Y este es el... Es falso. Yo no la marqué a esta. Falso. Para mí es falso, porque Falso la también. 2016 y con fecha de 2017 se decretó. Claro. De causa a título, entonces sí. Es de causa de título anterior. Es 2016, se vence después. Exacto, no interesa Claro, cuándo causa vence la anterior. obligación, no interesa el vencimiento de la obligación. De hecho, la quiebra va a importar el decaimiento de todos los plazos, ¿sí? Lo que interesa es cuándo nació el crédito, el origen del crédito, la causa. Y si la causa es anterior a la sentencia de quiebra, es concursal. En este caso, el mutuo es anterior a la sentencia de quiebra. Por lo tanto, es concursal. No importa que si vence después. Así que esto es falso. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Diana? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. La próxima dice, el acreedor que pidió la quiebra debe probar su crédito a través de un proceso de conocimiento. Marcos. Yo puse falsa, profe. Bien, falso. Dijimos que no había juicio de antequiebra. ¿Sí? La sentencia de quiebra se inscribe en el registro de juicios universales. Ariel Formigo. ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. profe, Sí, profe, se escucha, sí, sí. Bueno, Ariel, si no estás ahí... Lautaro Villegas. Yo la marqué, profe, como verdadera. Bien, dijimos que no existía el registro nacional y demás, así que es verdadero. Bien. Pasamos al otro caso. Elías, ¿querés leer el enunciado? Bueno, con fecha 10 de mayo de 2021 se decretó la quiebra indirecta del concursado, zona jurídica humana, haciéndose lugar a la nulidad del acuerdo deducida por un acreedor admitido como quirografario. Bien, y en la primera, que dice el desapoderamiento de los bienes adquiridos luego de la sentencia de quiebra, perdura hasta que se abonen todos los créditos verificados y admitidos, ¿qué pusiste? Verdadero. ¿Alguien puso otra cosa? Es falso. Yo creo que Es falsa, pues. falso, claro, sigue ¿No hay aún un así en periodo de un la año? habilitación. Sí, en ese periodo. De inhibición. De inhibición. Fíjense, dice, perdura hasta que se pague todo. No, acá hay un periodo de un año en el cual los frutos. Claro. Es falso. Perdura
hasta que perdure la inhabilitación, o perdura hasta la rehabilitación, ¿sí? Así que esto es falso, ¿sí? ¿Se entiende por qué, Elías? Sí. ¿Sí? Porque si no, hasta que no pague el 100%, nunca cesaría el desapoderamiento de los bienes que adquiere luego de la quiebra, y no es lo que dice la ley concursal, ¿sí? El deudor quebrado puede deducir reposición contra la sentencia de quiebra indirecta. ¿Pichirilo? ¿Y qué opinan los compañeros? Es falso, porque Yo puse que es falso. Yo no la marqué. Falso. es apelable. Exacto, sí, fíjense, es reposición. La reposición es contra la sentencia de quiebra directa, ¿sí? Esto es falso. A lo sumo acá va la apelación, ¿sí? Que es la que sigue. La sentencia de quiebra es apelable, eso es verdadero, porque es quiebra indirecta por nulidad y tiene prevista la apelación. Se suspenden y atraen las ejecuciones de garantías reales. Sí, es verdadera. Sí, Verdadera. verdadero. Bien, verdadero. ¿En qué Tiene que artículo está? rematar todo en la quiebra. Exacto. ¿Saben en qué artículo está? ¿En el 21 no era? El 21 es para concurso preventivo. El artículo similar del 21 en la quiebra es el 132, ¿sí? El de fuero de atracción, ¿no? Exacto, el del fuero de atracción. El del fuero de atracción. Esta era una diferencia entre el fuero de atracción de la quiebra y el concurso. Porque en el concurso no se atraen las ejecuciones de garantías reales, y en la quiebra sí. Profe, se le escucha muy mal, no sé si soy yo o va, por A eso ver, yo. me acerco un poquito más. Les decía, esto que estamos viendo, la suspensión y atracción de las garantías reales, es una diferencia entre el concurso y la quiebra. Porque en el concurso preventivo, las ejecuciones de garantías reales no se atraen. ¿Se acuerdan? Siguen ante el juez la erradicación originaria, se puede rematar el bien grabado siempre que se acredite haber pedido la verificación en el concurso preventivo. En cambio, en la quiebra, las ejecuciones de garantías reales contra el quebrado se suspenden y se atraen, ¿sí? Esto está en el artículo 132. La que sigue dice, el síndico debe recalcular los créditos de los acreedores que hubieran obtenido la verificación en el concurso preventivo. Yo le puse verdadera porque puede que haya créditos que sean declarados inadmisibles y que después finalmente sean admitidos, porque se recurrieron. Sí, pero acá dice que hubieran obtenido la verificación. O sea, no sería esa la razón. Puede ser que tenga que ver con los Y intereses. quizás porque ya están verificados. Sí, exacto. Con relación a los que ya verificaron, ¿el síndico tiene que hacer esto? Puede ser lo que diga Recalcular. el 202, que dice que el síndico los tiene que recalcular. Exacto, exacto, es verdadero. ¿Sí? El síndico, ¿por qué hace un recálculo? Primero, ya se verificaron, ya hay cosas juzgadas. Ahora bien, va a ser necesario determinar con relación a cada uno de los créditos si ya cobraron todo lo pactado en el acuerdo, porque en ese caso quedan excluidos. Si no cobraron nada, con relación a ellos no hay innovación. Por lo tanto, concurren con el crédito originario impago. Pero hay que computar los intereses que se estaban suspendidos desde la presentación en concurso hasta la quiebra. Esos intereses se calculan, porque estaban suspendidos a la espera de la existencia de un acuerdo homologado. Si el acuerdo homologado es nulo, hay que computar los intereses suspendidos, ¿sí? Si en cambio ya habían cobrado alguna cuota concordataria,
concurren en proporción igual a la parte no cumplida, entonces necesariamente se hace un recálculo del crédito, ¿sí? Así que esto es verdadero. Los acreedores anteriores a la presentación en concurso que no se presentaron a verificar pierden su derecho. Falso. Es falso, ¿no, profe? Falso. El 202 también. Es falso. Creo que tenían una afirmación parecida en el examen y algunos no lo contestaron bien. El acreedor que no se presenta a verificar no pierde el derecho. A lo sumo podrá perder la acción por el transcurso del tiempo, por prescripción, pero no pierde el derecho, ¿sí? Tiene la posibilidad de una verificación tardía y eventualmente se le podrá poner la prescripción, pero el derecho no lo pierde, ¿sí? El deudor pierde legitimación procesal respecto de los bienes sujetos a desapoderamiento. Para mí es verdadera, porque tiene que ver con el manejo de los bienes. Claro, para mí también. Exacto, ¿sí? Es verdadero. Supónganse, si antes de la quiebra el quebrado hubiese iniciado, él como actor, un juicio de escrituración, supónganse, pierde la legitimación procesal, lo sustituye el síndico, ¿sí? ¿Por qué? Porque está desapoderado, es verdadero. Está en el artículo 110. Y la última dice, los acreedores que ya se presentaron a verificar no tienen que presentarse nuevamente. Verdadero. Verdadero. Sí, se hace un recálculo como ya dijimos. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿va a Práctico, habilitar en bueno. cátedras virtuales para Sí, darlo ahora al que ya trabajo? terminaron todos, que ya se cerró, ahora les habilito la revisión. Ok, ¿Sí? listo. Gracias, profe. Nada. Les voy pasando lista y piensen si tienen alguna pregunta. ¿Val Lucía?